Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y anunciar las buenas nuevas de salvación. Un gran abrazo a todas las personas que desde hace unos minutos están charlando ya, comentando, compartiendo, dando like. Eso es importantísimo para nosotros. Muchísimas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí conectados desde el principio, hablando, charlando, interactuando con otros hermanos. Eso nos permite a nosotros poder predicar de una mejor forma y llegar a más personas, cada vez más personas con la palabra del Señor. Hoy estaremos en nuestro estudio sobre misterios del Génesis. Vamos ya en el capítulo 21. Comenzaremos hoy el capítulo 21 del libro de Génesis. Hemos estado en esta nueva sección Misterios del Génesis analizando desde el capítulo 12 versículo por versículo del libro de Génesis y haciendo una exégesis exhaustiva de lo que ese libro trae. Así que prepare lápiz y papel. Espero y estoy convencido de que la palabra tiene algo muy especial, importante y profundo que decirle en el día de hoy. Pero ¿qué le parece si me acompaña orando, dándole gracias al Señor, proclamando su nombre y pidiéndole, suplicándole y rogándole que nos dé luz alrededor de su palabra en este día? ¿Qué tal? Acompáñeme, por favor. Amado Señor, Rey de gloria, Rey de poder y de majestad, te doy muchas gracias, Señor, por estar en tu presencia en este día, por el privilegio y el honor que me das de poder compartir con mis amados hermanos. Gracias, Señor, por poder estar con ellos en este día y poder analizar la Escritura, poder ir al texto bíblico. Hoy tienes algo maravilloso que enseñarnos. Hoy tienes algo poderoso que enseñarnos. Por eso te pedimos que abras nuestra mente y corazón a tu palabra, que no nos permita ser tercos a la Escritura y que nos ayudes a entender, Señor, cada detalle de lo que la Escritura nos da, cada detalle de lo que la Escritura nos dice y sobre todo a aplicarlo a nuestra vida, porque si no lo aplicamos a nuestra vida, no hay sentido alguno en lo que estamos estudiando, en lo que estamos haciendo, ni en nuestro cristianismo mismo. Queremos ser verdaderos discípulos tuyos, queremos ser verdaderos siervos tuyos y para ello, Señor, debemos humillarnos delante de tu presencia y proclamarte como el Señor de nuestra vida. Gracias por todos los hermanos que ya están conectados, gracias por todos los que se conectarán más tarde, gracias por todos los que verán este video en diferido. Yo te pido les bendigas y les ayudes en cada situación de su vida. Yo te pido les des fuerza y luz. Ayúdanos a todos por medio de tu palabra, te lo suplico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es El Hijo Prometido. Ya hace algunos mensajes hemos visto la promesa de Dios para con Abraham y Sara. El Señor les ha prometido a ellos dos tener una gran descendencia, tener una descendencia a la cual todas las naciones de la tierra acudirán. Y para eso necesitaban tener un hijo. De hecho, su primer problema con Abimelech fue ese. Haber dicho que era su hermana, como lo vimos en la clase anterior, si no la ha visto después de esta prédica puede verla. Decir que era su hermana y darla como esposa a Abimelech resultaba en el hecho de no cumplirse la promesa. Y Dios va a cumplir la promesa sí o sí. Y aquí es donde se cumple por fin esa promesa. Cuando uno analiza la vida, no hay nada más bonito que un bebé en casa. ¿Se ha dado cuenta? Cuando un bebé está en la familia, cuando un bebé está en casa, se convierte en el centro de atracción. Todo como que tiene más alegría. Para los que tienen bebés en casa, yo sé que les ha pasado o les pasa en este momento. Y uno anda pendiente del bebé. Ay, mire, el bebé está caminando. Ay, mire cómo hace el bebé. Ay, mire, hizo pucheros el bebé. Ay, mire, el bebé ya sabe hablar. Dice papá, mamá. Periquito me quiere pegar. Ay, mírese. Y uno anda pendiente. Ay, mire, el bebé no está haciendo nada. Está ahí quieto, mírelo. Se convierte en el centro de atracción por completo el bebé. Y todo el mundo tiene que girar alrededor del bebé. Y todo el mundo está pendiente del bebé. El Señor hizo eso a propósito. El Señor creó a los bebés tan tiernos, tan bonitos, tan regoretes, con el propósito de que nosotros queramos cuidarlos y protegerlos. Los hizo así, indefensos, delicados. No hay un animal en esta tierra cuyo descendiente, cuyo bebé, digámoslo entre comillas, no pueda valerse por sí mismo. Usted ve al pequeño potrico que nace de una yegua,
a los pocos minutos ya está cabalgando. Pero usted sabe que un bebé humano tiene que esperar casi un año para caminar. Es decir, el bebé no puede sobrevivir solo. El bebé necesita de sus padres. No hay nada más hermoso que un bebé. Por eso Dios se hizo bebé. Porque no hay nada más inofensivo y débil que un bebé humano. ¿Qué otro ser es tan inofensivo y débil como un bebé humano? ¿Qué otro ser es tan dependiente como un bebé humano? Un bebé humano no se puede alimentar por sí mismo. No tiene cómo. El Señor, el Rey de Gloria, se convirtió en un bebé humano. Se convirtió en un pequeño bebé. En el ser más dependiente de la naturaleza, siendo el ser más poderoso del universo. Y eso ya nos dice muchas cosas. Ahora bien, aquí comenzamos con la historia de un bebé. Un bebé prometido. Un niño que ha prometido el Señor a Abraham y Sara desde hace mucho tiempo. Así que le pido que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 21. Génesis capítulo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y aquí vemos varias características bastante importantes y que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el texto dice en Génesis, visitó Jehová a Sara como había dicho. Dios cumple sus promesas. Ahora, este visitó a Sara no es como cuando Dios y los ángeles visitan a Abraham. No es algo físico, no es algo palpable. Ese visitó implica que Dios hizo lo que tenía que hacer en Sara. Pero no solamente en Sara, aunque ahí hace el énfasis en Sara, obviamente porque es la que queda embarazada. Pero Dios también tuvo que haber visitado a Abraham y haberle permitido ser reproductivo, porque Abraham ya tenía más de 100 años. Incluso en ese tiempo era un hombre que ya no tenía supuestamente capacidad reproductiva, pero Dios se la dio, y vamos a ver que se la dio bien dada. Y no solo eso, sino que visitó a Sara, y Sara también tuvo la capacidad de tener hijos, que era algo que ella creía imposible. Y recordará usted la historia de cuando ellos dos escucharon esa promesa, los dos soltaron una risa. ¿Recordará usted? Pero también recordará que Dios ya tenía destinado, él había decidido que su hijo se llamara Risa, Isaac. Así que Dios visita a Sara y Sara por fin queda embarazada, mi hermano. Por fin, ya era hora. Eso es algo que uno siempre espera en un matrimonio. Extrañamente, cuando uno se casa, las demás personas comienzan a uno a preguntarle, ¿y para cuándo el bebé? ¿Ya encargaron? ¿Para cuándo la niña? ¿Ya la tienen lista? Comienzan así. Todo el mundo piensa, inmediatamente uno se casa, que inmediatamente uno tiene que tener un bebé. Evidentemente no fue así con Abraham y Sara. Pasaron 25 años desde la promesa, mi hermano. 25 años. Y hasta ahora el Señor está haciendo esa obra. Visitó a Sara y ella quedó embarazada. Y nosotros que recibimos promesas del Señor, pensamos que 8 días después el Señor ya tiene que concedernos absolutamente todas las promesas que nos dio. Y cuando pasan 8 o 15 días estamos angustiados porque el Señor no nos ha cumplido la promesa. Hermano, aprendamos a esperar en Dios y a confiar en Dios. Si Él ha prometido algo, lo cumplirá. Así están muchos cristianos que ya no creen en Jesús porque dicen, Él prometió regresar y no ha regresado. Y el mismo apóstol nos dice, algunos lo tienen por tardanza, pero no es así. Él llegará justo a tiempo. Él no llega tarde, tampoco llega antes. Llega en el momento justo, en el indicado. Él sabe cómo y cuándo llegará y volverá. Y Él sabía cuándo iba a cumplirle la promesa a Sara. Él sabe cuándo estamos preparados para que las promesas que nos ha dado se hagan una realidad. Él sabe el momento indicado para conceder nuestras peticiones y nuestras oraciones. Muchas veces pedimos cosas al Señor y no vemos que el Señor nos las dé. Y son cosas que realmente son buenas, necesarias y positivas. Y aún, aunque bajo nuestra mirada sean cosas buenas, necesarias y positivas, el Señor no las concede y decimos, ¿por qué? Y tal vez simplemente el Señor te está diciendo, todavía no. No es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Eso dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su momento. Espera el tiempo en Dios, espera en Dios, confía en Dios y Él hará.
Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, dice la Escritura. Ellos habían pasado por muchas cosas. Habían sido faltos de fe muchas veces, igual que nosotros muchas veces nos falta la fe. Se habían equivocado, habían cometido errores. También habían tenido bendiciones. Dios se les había manifestado. Y la promesa nunca se fue. Él siguió ahí. Él prometió traer bendición a todas las naciones por medio de Abraham y Sara. Y así iba a ser. Así que después de 25 años, mi hermano, ella recibe esa maravillosa bendición. Y me encanta cómo el texto lo dice. Como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo de Dios. En el tiempo en el que Dios le había dicho, no en el que Sara quería o en el que Abraham quería. No dependía ni de Abraham ni de Sara, dependía del Señor. Descansa en Dios, espera en Dios. Tranquilo, yo sé que usted necesita las cosas ya, yo sé que usted está angustiado y está diciendo, Señor, por favor, concédeme ya. Yo sé que seguramente usted lo necesita, pero tranquilo, espere, descansa en Dios, confía en el Señor y Él hará lo que tiene que hacer cuando sea tiempo. Ahora, sigamos analizando algunas cosas bastante interesantes en el texto. Verso 3. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Por qué lo llamó así? Porque Dios fue el que le colocó nombre, no Abraham. Abraham simplemente sabía lo que Dios ya le había dicho. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Dios ya le había dicho que eso era lo que tenía que hacer y así lo hizo. A los 8 días fue circuncidado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años. Y por fin le nace Isaac. Risa, alegría. Este niño trae alegría, hermano. Es que esa risa, algunos lo ven como es un castigo. Le puse risa como castigo porque Sara se rió y porque Abraham se rió. No. Si ustedes han seguido estas prédicas se dan cuenta que Dios ya había decidido que ese sería el nombre de este niño. Y esa palabra no simplemente, y más adelante la analizaremos un poco más a fondo, no simplemente significa risa. Realmente significa lo que expresa la risa, alegría. ¿Qué mayor alegría pueden tener un par de ancianos en su vejez que se han amado toda la vida que tener un niño milagrosamente y saber que es el bendecido por Dios, que de él descenderá el deseado de las naciones? ¿Qué más puede esperar uno como padre? Todos los padres anhelamos que nuestros hijos tengan un buen destino. Todos los padres deseamos que nuestros hijos tengan un buen camino y que lleguen a un buen puerto al final de sus días. Los traemos a esta vida, a este mundo, no a que sufran, aunque sabemos que sufrirán, pero los traemos con un propósito más grande. Y los que somos cristianos los traemos porque sabemos y creemos y esperamos en Dios, que Dios haga la voluntad suya con nuestros hijos. Eso es lo que anhelamos. ¿Qué placer más grande puede existir para un padre que un hijo le sirva al Señor? Que un hijo glorifique al Señor. Que un hijo sea un siervo de Dios, un predicador de la palabra. No hay nada más especial, no hay nada más grande, no hay nada más hermoso. Ore por sus hijos, colóquelos en las manos del Señor. Dígale, Señor, yo quiero que este hijo cumpla tu propósito. Ten misericordia de mi hijo, ayúdame a guiarlo, ayúdame a enseñarle. No será fácil, porque no lo es en este mundo que los quiere corromper y que les quiere meter ideas mentirosas en sus mentecitas desde muy pequeños. Pero no los trajimos aquí simplemente a sufrir, aunque sabemos de hecho que lo harán, porque la vida es eso. Mi hermano querido, mi amigo querido, la vida es sufrimiento. ¿Qué hacemos? En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Nuestros hijos tendrán aflicción? ¿Nuestros hijos sufrirán? Sí, mi hermano, sí. Queremos a veces tenerlos como mamá gallina y no dejar que ellos sufran absolutamente nada y protegerlos y guardarlos y cuidarlos. Pero será imposible. Tarde o temprano se enfrentarán con la realidad que es vivir. Con que no es una realidad fácil. Con que vivir en este mundo causa dolor y aflicción. Y esa es una verdad. A puño, mi hermano. Y aún así, mi amado hermano, valió la pena tenerlo. Porque todo eso le enseñará a ser una mejor persona, un mejor hombre, una mejor mujer.
y porque no podemos hacer algo diferente a confiar en que Dios haga la obra en él o en ella. ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Que ellos tenían la promesa. Sabían que Dios haría algo con este muchacho, que su vida en esta tierra valdría la pena. Oh, si vale la pena trasnochar ya a los 100 años. Oh, si vale la pena cambiar pañales a esa edad. Oh, si vale la pena sacrificarnos aunque ya nos duela la espalda y no nos movamos igual. No importa. Porque este es el niño prometido, el hijo prometido. Y desde aquí comenzamos a ver un vínculo y un paralelismo entre Isaac y Jesucristo. El hijo prometido. El hijo prometido enviado para bendición de las naciones. ¿Se da cuenta? Un hijo que parecía que no iba a nacer, que nace milagrosamente. Ya comenzamos a ver paralelismos entre Isaac y Cristo, que más adelante se van a profundizar. Ahora bien, verso 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. ¿Qué está diciendo Sara? Estoy alegre. Estoy feliz, estoy contenta, Dios me ha dado risa. Dios me ha hecho reír, tengo esta risa aquí conmigo. ¿Se da cuenta que a uno le da risa todo lo que hacen los bebés? Y uno hizo se quieren morder ellos mismos el pie. ¿Se han dado cuenta que los niños tienen la costumbre de querer morder su propio pie? Y tienen la flexibilidad para hacerlo de una manera increíble. Y uno muerto de la risa, ¡ay! Él piensa que su pie es una morcillita por lo gordito que está. Y a uno le da risa. Un niño es una alegría enorme. Esta ancianita de 90 años está gozosa, está feliz, está alegre. Dios cumplió su promesa. Él ya les había dado un tiempo. No pasará este año y tendrán al hijo. Y así fue. Ahora, y cualquiera que oyere se reirá conmigo. Ella está diciendo, yo estoy muy feliz. Y cualquiera que oiga lo que el Señor ha puesto en mi corazón, la alegría que tengo de tener este hijo, también se alegrará conmigo. Y esto es importante y es un detalle vital para poder entender algo más adelante. Y mira lo que sigue diciendo. Atención. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién creería esto? ¿Quién creería que yo voy a alimentar un bebé? Que yo le iba a dar un hijo a mi esposo Abraham. Toda su vida habían estado juntos, básicamente, desde muy jóvenes. Y hacía 25 años habían recibido una promesa. Pero por fin se cumplió. Por fin la vieron realidad. Y se gozaron y se alegraron. Yo me imagino a esta mujer muerta de la felicidad, de la alegría. Porque nada se compara a tener un hijo. Nada. Nada, mi hermano. No hay una alegría en esta tierra que se compare a cuando usted es papá o mamá. Y solamente los que son papá o mamá me entienden. Si usted no ha sido papá o mamá, no entiende eso. Yo pensé antes de ser papá que lo entendía. Yo sé lo que es ser papá. Yo ya comprendo todo eso. Mentira. Hasta que no tuve a ese enano en mi brazo, no supe lo que se sentía. Te cambia la vida por completo. Hay gente que le dice a los perritos, ese es mi hijito. Y le dice a los papás de ellos, ese es su nieto. Y lo tratan como un bebé, como un niño. No, es que yo lo quiero tanto. Si usted puede querer mucho a su mascotica, maravilloso. Pero perdón, eso no se compara a tener un hijo. No hay el más mínimo nivel de comparación. Cuando usted lo ve y ve facciones suyas en él, ve expresiones suyas en su rostro, cuando usted ve cómo va creciendo, va desarrollándose, intenta pararse, abre los ojos, da su primera sonrisa, sus primeros pasos, incluso cuando lo escucha llorar allá cansón, es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Es un sentimiento incomparable. Por eso dicen acertadamente que quien pierde a un esposo es un viudo, quien pierde a sus padres es un huérfano, pero quien pierde a un hijo no tiene nombre. Eso no tiene forma de describirse. Y todo esto tiene sentido. Poco a poco lo vamos a entender al llegar a Cristo Jesús.
Todo esto tiene sentido. Dios a propósito quería que ellos expresaran esa enorme felicidad de ser padres, de tener un hijo. Porque solo así entenderemos el sacrificio que Él hizo al entregar al propio. Así que ellos están felices. Nadie se lo podía imaginar. Es algo que absolutamente nadie esperaba. Tenemos un hijo. Están contentísimos. Y el verso 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Wow. Aquí ya parece que la cuestión se puso más oscura. Estamos en un evento maravilloso, en una alegría enorme. Tenemos un bebé, están felices todos. Pero acá pasa algo. En el momento en el que es destetado, deja de comer de su mamá el bebé. Ahora miremos eso. Analicemos un poco eso. A ver si alcanzo a... Ok. Aquí hay una escena que tenemos que entender muy bien. El niño es destetado, eso ocurre aproximadamente a los 3 años. Han pasado aproximadamente 3 años. Y hacen una fiesta. ¿Por qué? Palabras más, palabras menos. La Biblia nos enseña que en el momento en el que ese bebé dejaba de alimentarse de la mamá, entraba a ser parte de las promesas de Dios. Básicamente, en aquel tiempo los niños morían muy pequeños, pero si llegaban a los 3 años y eran destetados y ya comían de sal, como decimos nosotros, ¿sí? En ese momento uno entendía que este niño va a sobrevivir. Este va a vivir, este ya es parte de nuestra comunidad y era considerado como un niño por el cual hay que entregar ofrenda. Eso lo entendemos en la palabra de Dios. Así que posiblemente aquí este niño tiene 3 años, es destetado, ya puede comer por sí solito, hacen una gran fiesta y en algún momento Sara ve una actitud de Ismael, el otro hijo de Abraham. La Reina Valera dice que se burlaba, pero no es tan así. Incluso la Reina Valera y la mayoría de las traducciones añaden al texto el nombre de Isaac, porque ese texto no tiene el nombre de Isaac. ¿A qué me refiero? Lo que realmente dice el texto es que Ismael se rió. De Isaac no lo sabemos. No lo sabemos. Simplemente se rió. Algunos traducen se burló y las traducciones generalmente tienen ese versículo así, se burló o burlándose de Isaac. Pero está mal traducido realmente cuando vamos a la versión original. Ahora, lo que realmente dice es que él se rió. Recordemos algo. Sara había dicho que ella estaba muy feliz y se reía y que todos se podían reír con ella, es decir, todos se podían alegrar con ella. La palabra reirán conmigo del versículo es la palabra Sahak. ¿Se da cuenta que se parece a Isaac? Sahak, reír. Reirán conmigo. Reirán es sentir alegría. Y el versículo que habla que Ismael se burlaba de Isaac, dice, se burlaba de su hijo. ¿Sí? Y la palabra burlaba es Sahak, la misma que utilizó Sara anteriormente. Reír de alegría. Y uno se pregunta, entonces, el texto no dice que se burlaba Ismael de Isaac. Realmente no se puede traducir ese texto así. Ismael no se estaba burlando de Isaac. Eso no es lo que está sucediendo, mi hermano querido. Él simplemente se está riendo. La Reina Valera no traduce bien ese versículo. Entonces, tenemos que esto es aproximadamente a los 3 años de Isaac. La NBI y la Reina Valera agregan al versículo de la burla el nombre de Isaac. Pero en el original, el nombre de Isaac no estaba ahí.
Literalmente el original dice, Sara vio que Ismael, el hijo de Agar, la egipcia, se reía. Algunos traducen jugaba. Sin embargo, por el contexto y la edad que tenía Ismael, no creemos que jugara. Creemos que simplemente se estaba riendo. Por eso la traducción más lógica es y se reía. Eso es lo que debería decir el texto. Ni siquiera debería incluir el nombre de Isaac. Porque en el original no incluye el nombre de Isaac. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermano? Ya me confundió. Se lo resumo. Sara dice, yo estoy muy alegre y ustedes pueden ponerse alegres conmigo. De repente en la fiesta, están todos alegres, incluido Ismael. Y Sara se enoja porque Ismael está alegre. ¿Quién no dijo que todos podían alegrarse y reír con ella porque ella estaba feliz riéndose? Entonces, ¿por qué se enoja cuando ve a Ismael reír? ¿Qué es lo que pasa contigo, Sara? Ponte seria, diría alguno. ¿Qué es lo que está pasando aquí con esta mujer? ¿Por qué se enoja de esa gran forma, de esa manera? La Biblia no especifica que Ismael se estuviera burlando de Isaac. Algunos de ahí sacan predicaciones completas. Pero no podemos interpretarlo así. Simplemente se reía. ¿Pero por qué se reía? Pensémoslo. Ismael era el primogénito de Abraham. Por derecho, él tenía que heredar el doble que sus hermanos. En este caso, Isaac. Él debía heredar más. Pero él no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Parece que Ismael no entendió eso, no entendía eso. Para Ismael estaban en una fiesta simplemente. Y él estaba gozando la fiesta. Es decir, entiendan una cosa. Aquí no hay una mala intención en Ismael. En este momento no. Él está gozando una fiesta porque nació su hermanito. Fin. Ismael tiene 17 años aproximadamente para este momento. Y entonces, ¿por qué se disgusta Sara? Porque se da cuenta que Ismael no entiende las implicaciones del nacimiento de Isaac. No entiende que él ya no va a ser heredero. No entiende que él está ahí por misericordia. Porque él fue producto de una relación carnal, mientras Isaac fue producto de la bendición de Dios y la promesa divina. Ismael entonces no ha comprendido lo que está pasando y la importancia del nacimiento de su hermano. Y al verlo tan feliz y tan contento, Sara intuye, reflexiona y se da cuenta que eso va a ser un problema. Este muchacho ha vivido 17 años como el hijo del gran Abraham. Recordemos, Abraham no era un hombre pobre, no era un hombre ahí que... No. Abraham era un hombre rico, muy poderoso para su época. Y él era el hijo, el único hijo, el heredero de todo, según los hombres, pero no según Dios. Y él estaba disfrutando, no entendía lo que estaba pasando, él no entiende lo que está sucediendo. Él está como si nada. Y Sara se da cuenta de eso y dice, no, esto va a ser un problema. Se enoja con el chico y le dice a Abraham, de hecho, hace mención así, la sierva, o sea, la esclava esta, y su hijo, no está diciendo tu hijo Abraham. No, ella sabe muy bien qué palabras escoge. Dice, el hijo de la sierva. Y uno podrá decir, ay, tan mala Sara. Miren, no. Abraham y Sara se equivocaron. Porque Sara, recuerde, fue la que insistió para que Abraham tuviese ese hijo. Los dos han cometido un error, pero ahora Sara quiere resarcirlo. Porque Sara entiende el propósito de Dios. Y el propósito de Dios no es con Ismael, es con Isaac. Y si Ismael permanece con ellos, va a ser un tropiezo para Isaac, porque Ismael no entiende lo que Dios está haciendo. No lo comprende, él está como si nada, y ya es un muchacho grandecito. Ya no es un niño. Algunas versiones traducen niño, lo sé, pero la palabra exacta no es niño, es muchacho.
Por eso la Reina Valera tiene una mejor traducción, porque traduce generalmente muchacho. Era un joven. Y ella tiene que tomar una determinación radical, dolorosa, para Abraham, para Ismael, para Agar, pero necesaria. No puede en mi casa convivir mi hijo con el hijo de la esclava. Mi hijo no puede convivir con el hijo de la esclava. El hijo de la promesa no puede vivir con el hijo de la carne. ¿Me va comprendiendo ya? ¿Me va comprendiendo? Esto es maravilloso, esto es interesante y profundo. Entonces, Ismael, de 17 años, solo se estaba riendo. Isaac en ese momento se hace parte de la familia. Ismael era el primogénito y merecía mayor herencia y le iba a perder. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice también la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿De qué está hablando Pablo en Gálatas cuando toma el ejemplo de Sara y Agar y de Ismael y Isaac? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de los judaizantes legalistas. Toda la carta a los Gálatas habla de eso. Y Pablo está tomando ese ejemplo. En pocas palabras, Pablo lo que está diciendo es que Ismael representa la ley. Lo que los legalistas hacen. Todas las cosas se tienen que hacer por ley, aunque usted no entienda la ley. Es un ritual y se hace porque Dios dijo que ese ritual se tenía que hacer para siempre. Punto. Sin entender el qué significa para siempre. Sin entender el propósito de la ley. Ese es un hijo de la carne. La ley manifiesta las obras de la carne, porque la ley nos manifiesta el pecado, nos muestra que es pecado. Pero Isaac representa el espíritu. Y por eso es que Pablo dice ahí que como entonces la carne, el hijo de la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu. Y así también ahora. Hablando de los judaizantes. Estos legalistas, estos judaizantes, estos que nos ponen normas, nos están persiguiendo a nosotros que ahora vivimos en la gracia y que entendemos que la ley fue guiada para mostrarnos a Cristo. Fue dada la ley para guiarnos a Cristo, no para imponernos una cantidad de leyes que no podemos cumplir. Por eso Cristo vino y cumplió toda la ley. Él la hizo efectiva. La ley se cumple en Cristo. Y ustedes no entienden eso porque ustedes parecen hijos de Abraham, pero de Ismael. De la descendencia de Ismael, no de la Isaac. Y es que usted puede ser descendencia de Abraham por el lado de Ismael y no de Isaac. ¿A qué me refiero? Personas que viven por la ley. Por la ley, aunque aquí no estaba la ley mosaica todavía, pero por la ley del tiempo incluso de Abraham. El que merecía la primogenitura era Ismael. Pues que no se trata de la ley, se trata del designio divino, se trata de la gracia de Dios. Y Dios dijo es Isaac. Así hay muchos que hoy viven por leyes, por normas. No toques, no hagas, no juegues. Eres del diablo si haces esto, si haces aquello. Y no estoy diciendo con eso que no hayan mandamientos. Estoy diciendo que lo más importante para nosotros hoy en día es la gracia, porque es la gracia la que nos ayuda a vivir en santidad. Porque no es por leyes, no se trata de seguir practicando las fiestas judías, no se trata de seguir practicando sacrificios, no se trata de guardar el Shabbat. Se trata, mi hermano querido, de entender cómo todo eso se resume en Cristo. Cómo todo eso se cumple en Cristo. Cómo Cristo es el centro de todo. Y todo no es más que tipo y sombra de Jesús. Y nos habla de Jesús. Pero los legalistas, los que les gustan las normas y las leyes, no son capaces de ver eso. Viven conforme a la carne y no conforme al espíritu. Por eso había que deshacerse de todo lo de la carne.
Por eso era necesario que Sara sacara a Ismael y a Agar de su hogar. Van a ser un tropiezo para la promesa de Dios que ha dado a Isaac. Cuando vives conforme a la carne, conforme al producto de la carne y de los deseos de la carne, entonces estás sometido a la ley. Pero cuando vives conforme al Espíritu, entonces entiendes que es Dios el que te da la fuerza para vivir en santidad, que es Dios el que toma el control de tu vida, que no se trata de leyes, qué es prohibido y qué es permitido. Se trata de la obra del Espíritu en tu vida y de soltarte en la voluntad y en la gracia divina, y Él hará. Es una forma de vivir completamente diferente, mi hermano querido. Las religiones del mundo están divididas por eso. Religiones de normas, prohibido, permitido, prohibido, permitido, prohibido, permitido. El verdadero cristianismo no es así. Y no es que esté diciendo que no hayan cosas que sean malas o que sean pecaminosas. No, no me malentienda. No soy un antinomianista. No, no me malentienda. Estoy diciendo que por encima de la norma está la gracia. Que si dejamos de pecar es porque Dios obra en nuestra vida y nos limita para pecar. Estoy diciendo que debemos depender de la gracia y no de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. Depende de la gracia de Dios, de la promesa de Dios, del Hijo de Dios, del Hijo prometido. Y aquí estoy hablando de Cristo. ¿Entiende? Ismael cumplía todos los requisitos para ser el heredero, todos. Pero no era voluntad de Dios que fuera Ismael, tenía que ser Isaac. Ismael no hubiera logrado hacerlo. Ismael tuvo una nación grande, más adelante veremos eso. Pero era Isaac. No se trata de nosotros, de nuestra fuerza, aunque nos creamos fuertes y capaces de vencer al pecado y de hacer aquí y de hacer allá. No se trata de nosotros, sino de la promesa de Dios por medio de su Hijo elegido, de su Hijo prometido. Quiero que me entienda muy bien este punto. Ahora mire, sigamos. Verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te serán llamada descendencia. Eso no le gustó a Abraham. Es decir, entienda una cosa. Y entiéndalo de una vez porque más adelante va a parecer lo contrario. Abraham amaba a Ismael. Sí, lo amaba. Y el que ya leyó la historia me dirá: hermano, pero ¿cómo va a decir esto? Mire lo que pasó aquí y allá. Tranquilo, ya llegaremos a eso. Pero Abraham sí amaba a Ismael. O sea, Ismael no había hecho nada como para desecharlo. Por eso él se preocupa, se angustia. No, ¿y ahora qué hago? ¿Qué problema? Bueno, eso nos demuestra los problemas que trae tener varias familias, hermanos queridos, comenzando por ahí. Para aquellos hombres que les encanta tener varios hogares, o que son tan buenos teniendo hogares que montan sucursales. Eso tarde o temprano, mi hermano querido, traerá una gran cantidad de problemas a tu vida que no vas a saber qué hacer. Por eso designó Dios que cada hombre tenga su mujer y cada mujer su marido. Fin de la historia. No es bueno, hermano. Causa problemas. Un momento simplemente de pasión le ha causado muchos problemas aquí a Abraham. Y eso, que al menos Abraham fue autorizado por la mujer misma de él. Imagínese, en nuestro contexto, en nuestra cultura, que nuestra mujer no autoriza eso. Le traería muchísimos problemas. Evitemos todo ese pecado. El adulterio, mi hermano querido, es una plaga en el mundo. Es un problema. Es algo terrible que debemos evitar. Debemos evitarlo a toda costa. Ahora, él está angustiado y Dios le habla. Y lo primero que le dice el Señor es: dijo
Dios escucha a Sara, hágale caso a su mujer. Dios está apoyando a Sara. Dios no está diciendo es que Sara es una envidiosa porque el muchacho no ha hecho nada, simplemente se rió tan exagerada, ella también. No, Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo, escucha a Sara. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio les había dado la promesa y les dijo, yo les voy a dar un hijo y ese hijo heredará la promesa y todo lo va a heredar ese hijo. Y Dios permitió que ellos tuvieran ese desliz, que Abraham tuviese otro hijo. Dios lo permitió porque también con todo eso tiene un propósito. Cuando Dios dio la orden sabía que ellos se iban a equivocar, pero aún así la orden era la orden. Y entonces ¿para qué la dio si sabía que se iban a equivocar? Porque todo al final del día va a confluir en un objetivo que es la salvación nuestra en Cristo Jesús. Y lo vamos a ir viendo de a poco. Ahora, el Señor le dice, hágale caso a su mujer. Hágale caso porque Ismael es el fruto de la carne y Isaac es el fruto del espíritu. Escucha a su mujer. ¿Para qué tenemos esposa si no es para escucharla? Con esto está diciéndole Dios a Abraham que su mujer mandaba, que ella era la jefe del hogar. En ninguna manera. Abraham era el patriarca, él era el jefe. Para los hombres que les gusta ser el jefe. Sí, claro, el Señor puso un orden en la familia. Y en ese orden familiar puso al hombre como cabeza de la familia, pero precisamente el Señor colocó a nuestras esposas como el complemento ideal. Por eso nosotros creemos en la doctrina del complementarianismo. Creemos que hombre y mujer se complementan, nos complementamos. Necesitas la ayuda, la visión, la voz. Escucha a tu mujer. Para eso te di a esa mujer, Abraham. Escúchala. No está bien cuando los hombres ignoramos el consejo y la voz de nuestras esposas. Aun cuando lo que ellas digan parezca que no tiene sentido, debemos escucharlas y evaluarlo a los ojos del Señor y decirle, Señor, ¿es posible que mi esposa tenga la razón? Yo creo que lo que dice es algo malo y no estoy a favor de lo que dice, pero ¿será posible que sea yo el equivocado? Si viéramos todo esto simplemente bajo la óptica humana, podríamos decir que Sara era una mujer envidiosa, que ella misma provocó la caída de Abraham y que ahora no soporta al hijo de Abraham. Pero lo ha tenido viviendo con ella 17 años, hermano. Como ahora es mamá, entonces eso es también, ¿no? La depresión posparto, todas esas cosas. No. Eso no es lo que sucede aquí. Ella entiende la promesa de Dios para ella y Abraham. Por fin ella ha entendido que la promesa no era solamente para su marido, la promesa también era para ella. Sí, señores, también era en ella. Por eso es que Abraham tenía que escucharla. Si usted tiene una esposa que es una sierva del Señor, que ama al Señor, que es una mujer virtuosa como la de Proverbios 31, escúchela. Escúchala. No simplemente diga, bueno, dime lo que quieras decirme y yo evaluaré si bajo mi criterio es verdad o no es verdad. No es así que tiene usted que escuchar a su esposa. Usted tiene que escucharla como el primer consejo que viene. Y cuando es contrario a lo que usted siente o piensa, colóquelo en las manos del Señor porque es muy posible que sea usted el equivocado. Y para eso la puso Dios. Se la puso para que sea esa consejera, para que sea esa guía, para que le ayude a usted y lo corrija en los momentos que necesita. Por eso dicen que detrás de todo gran hombre hay una mujer haciendo muecas. No ignore esas muecas. No ignore a su esposa. Escúchela. Eso es lo que el Señor le está diciendo, porque ella le está guiando en una decisión espiritual. Y todos estos problemas por no haber esperado en Dios. Verso 13. Y también el hijo de la sierva, y también del hijo de la sierva, dice Dios, haré una nación, porque es tu descendiente. ¿Por qué va a ser una nación de Ismael? Porque es descendiente de Abraham. Y él le prometió a Abraham una nación grande.
Y sí, no era conforme a su voluntad preceptiva que naciera Ismael, pero sí fue conforme a su voluntad decretiva. Permitió y decretó que así fuera. Así que de él también vendrá una nación grande. Haré una nación porque es tu descendiente. Verso 14. Entonces, Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Tremendo, mi hermano. Pongámonos en los zapatos de Ismael por un segundito. Yo soy el heredero de la gran riqueza de mi padre. Soy el hijo mayor y he hecho todo correctamente. Yo no pedí venir a este mundo. Yo no le dije a nadie que quería nacer, pero aquí estoy. Y soy hijo de él. Y él lo reconoce. Y todo el mundo lo sabe. Y he tenido 17 años de privilegios. Y de repente mi papá dice, se van. Y le da a mi mamá, ni siquiera a mí. O sea, póngase en los zapatos de Ismael. Le da a mi mamá un poquito de agua y unos panes. Estamos hablando de que Abraham era rico. Hombre, ¿no puede darle un burro aunque sea? Con algo de grano, algunas cosas, dele una tierrita por ahí en otro lado. ¿Por qué solo agua y pan? Porque agua y pan no se le niega a nadie. Pero él era rico, ¿por qué solo agua y pan? No que amaba a Ismael, ni siquiera se lo dio a Ismael. A Ismael no le dio nada. El agua y el pan se los dio no a Ismael. ¿Por qué? Él no podía darle nada a Ismael, porque toda la promesa era para Isaac. Porque Dios había ordenado que él sería el heredero de todo lo que tenía Abraham. Qué terrible debió haber sido para el mismo Abraham saber que si tenía que cumplir la voluntad de Dios, no podía darle nada a su hijo. O cumplo la voluntad de mi Dios, o le doy algo a mi hijo para que sobreviva. Pero darle agua y un poco de pan era como enviarlo a la muerte segura. Abraham era un hombre que amaba a sus hijos. Pero Abraham era un hombre que amaba más al Señor. Y esto es algo terrible que a mí me ha costado mucho entenderlo. Aún me cuesta. Pero que todo padre debe entender. Hay que enseñarle a nuestros hijos a luchar por ellos mismos. Hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Yo lucho con eso aún todos los días. No me voy a hacer aquí el perfecto y a decirles cómo hago de bien todas las cosas. No, simplemente les enseño el precepto bíblico. E intento seguirlo en mi vida. Pero es una de las cosas más difíciles de la vida. Porque tú quieres darle todo a tus hijos. Todo, que no les falte nada. Cuando él está feliz, yo soy pero feliz. Yo soy más feliz que él cuando él está feliz. Yo creo que cuando yo le doy un regalo a mi hijo, me alegro más yo que él. Cuando es algo que él quiere. Hace muchos años, cuando él era muy pequeñito, sufrí uno de los momentos más tristes de mi vida como padre. Porque él quería un Xbox. Mi hijo quería un Xbox y estaba obsesionado con su Xbox. Y él pensó que yo le iba a regalar un Xbox. Yo no tenía dinero para regalarle un Xbox. Así que me esforcé mucho, ahorré mucho. No fue fácil. Con lo poco que tenía, le compré una bicicleta.
Yo tenía una bicicleta, le compraba una bicicleta para salir con él a ciclovía. Cuando él abrió la bicicleta, cuando él vio el regalo, la bicicleta, hizo una cara de decepción. Pues él no lo entendía, era un niño muy pequeñito, tendría 7 años. Pero verle la cara de decepción a mi hijo me partió el alma. Porque él no quería una bicicleta, quería un Xbox. Pero yo no podía darle un Xbox. Y a mí me dolió tremendamente. Con todo y que me esforcé, y cualquiera pensaría que una bicicleta es un buen regalo, hermano. Yo nunca tuve una bicicleta propia de niño, me hubiera gustado. Y yo lloré más que él. Me conmoví profundamente. Mi papá dijo, tranquilo, eso se le pasa. Más experimentado que yo en ser papá. Y le hablaron, le dijeron. Si volviera a ese momento, volvería a darle la bicicleta. Porque salimos varias veces a ciclovía, montamos, compartimos, estuvimos juntos mucho tiempo. No podemos darle a nuestros hijos todo lo que piden. Es difícil no darle lo que piden. Cuando tenemos la posibilidad, sobre todo. Pero no vamos a darles todo lo que piden. No vamos a hacerles caso en todo lo que dicen. Nuestros hijos deben aprender a que el mundo es difícil. Aquí estamos hablando de que Abraham deja a este muchacho irse a los 17 años. 17, no era un niño. Era un hombre de 17. Y solo da un pedazo de pan y agua. Pero ¿saben qué? Abraham lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque le está diciendo en pocas palabras a este muchacho, te toca enfrentar la vida solo. Pero tranquilo, yo confío en el Señor, que todo saldrá bien. Abraham lo hace porque Dios le prometió que de ese hijo saldría una gran nación. Así que Abraham sabía que aunque técnicamente, humanamente lo estaba lanzando a la muerte, realmente el Señor lo protegería, lo guardaría, lo cuidaría. Suelta a tus hijos, hermano. Suéltalos. Deja que se enfrenten al mundo, a la vida, a los obstáculos, a las dificultades de esta tierra. Déjalo. Llorará, se estrellará, sufrirá desamores y tú llorarás más que él. Y tú sufrirás más que tus hijos. Pero no acudas ahí mismo al rescate. Déjalos en manos del Señor. Que el Señor le enseñe, que el Señor le guíe. Porque solo el sufrimiento nos lleva de nuevo a buscarlo. Sé que para uno como padre es terrible eso. Uno como padre dice, yo prefiero, Señor, que yo sufra, pero no mi hijo. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo, Señor, pero no permitas que mi hijo sufra o mi hija sufra. Pero el Señor dice, no. Tú sufriste lo que tenías que sufrir y yo sé lo que tienes que sufrir. Pero ahora yo permitiré que tus hijos sufran. Porque ellos también necesitan ser formados. Porque ellos también necesitan ser transformados y purificados por el fuego de la prueba. Si realmente los amas, confiarás en que están en mis manos. Suéltalos. No seas mamá gallina. Protégelos con tus oraciones, con tu clamor, con tu intercesión. Protégelos con tu ruego delante del Señor. Pero déjalos que enfrenten la vida. Las cosas que tú has obtenido, has ganado, has luchado, las luchaste tú. Y seguramente algún día tus hijos las hereden. Está bien. La ley de la herencia es bíblica. Pero es mejor que ellos consigan sus propias cosas primero, antes que hereden las tuyas. Y para que consigan sus propias cosas tendrán que comenzar de cero.
que la luchen, que la peleen, que les cueste, porque lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, que les cueste. Eso hace parte de la formación de nuestros hijos. Entonces, lo que Ismael está viendo es muy duro. A Ismael no le dio nada. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Abraham tiene que entender que la bendición es para Isaac. Así que, aunque amaba mucho al hijo de la carne, tenía que dejarlo ir. Tenía que apartarlo de sí. Esa no era solo voluntad de Sara, era voluntad de Dios. Pero él lo deja en las manos del Señor. Y mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar. Verso 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Estamos hablando de la mamá de él. Lo echó debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Oh, Dios mío. Abraham sabía lo que estaba haciendo la voluntad del Señor. Los mandó, los sacó, pero él descansó en el Señor. Ahora, Agar no. Agar era una egipcia y ella se va con su hijo al desierto. Se les acaba el agua, se les acaba el pan, van a morir. Agar ya conocía al Señor. Dios ya le había hablado una vez antes en el desierto cuando intentó escapar, ¿se acuerdan? Pero poco ha aprendido, aún estando a los pies de Abraham. Parece que no conoce bien al Señor. Y deja a su hijo allá debajo de un árbol, de una mata allá. Y se va lejos, lejos, lejos. Yo no puedo ver morir a mi hijo. Yo no puedo estar con él ahí viéndolo morirse. Porque se morirá el primero que yo seguramente. Yo no puedo verlo morir. Y se alejó a un tiro de distancia, es decir, se fue lejos. Qué situación tan dramática, tan dolorosa. Un padre que abandona a un hijo. Y una madre que también. En este momento Ismael puede decir en su mente, me dejaron solo. Todos me dejaron solo. No está papá, no está mamá. No decían que me amaban, no decían que me cuidaban, no decían que yo era especial para ellos. Ahora ninguno está. ¿Y qué provocó eso? Mire lo que provocó. El muchacho alzó su voz y lloró. Ese alzó su voz quiere decir que gritó a todo pulmón por su sufrimiento y por su vida. Alzó su voz y lloró. ¿Y qué pasó cuando este hombre, este muchacho, alza su voz y llora? Verso 17. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Qué fue lo que escuchó Dios? Dios parece cruel al permitir esto, pero no es cruel. Está formando, está edificando, está haciendo de él una nación grande. Y para eso tenía que hacerlo sufrir. Sí, hermano, sí. ¿Qué nación surge de él? Los árabes. Un pueblo guerrero, un pueblo de desierto. Este hombre tenía que aprender a vivir en el desierto porque de él nacería un pueblo de desierto. Un pueblo que ha sido oprimido, un pueblo que ha luchado, que se ha opuesto al pueblo del Señor también, hay que decirlo. Un pueblo que ha sido engañado también con falsas doctrinas y falsos profetas. Pero un pueblo que ha luchado toda la vida por permanecer cuando muchos otros han querido destruirlos y han estado a punto de acabarlos. Él tenía que aprender a vivir en el desierto. Y dice la palabra que Dios escuchó la voz del muchacho. ¿Por qué Dios responde? Porque escuchó al muchacho, no a Agar.
Ni siquiera Abraham. ¿A quién escuchó Dios? La voz del muchacho. Él supo levantar su voz al cielo y gritar con todo su corazón y llorar. Dios, que conoce el corazón de este muchacho, atiende. ¿Sabe qué me recuerda esto? Cuando Jesús llega a Betsaida y se encuentra con María, quien postrándose a sus pies llora por la muerte de su hermano Lázaro. Otra muchacha, otra jovencita, llorando a los pies del maestro, y el maestro llorando al verla a ella y a los demás, llorando al verla llorar. Porque era una jovencita, una chicuela, como este muchacho, era un jovencito llorando. Dios no es un Dios lejano por allá en las nubes, jugando un juego de ajedrez eterno con nosotros, sin ningún tipo de sentimientos o emociones. No, mi hermano, no, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios empático. Es un Dios que conoce lo que vivimos y que siente lo que sentimos, porque estuvo aquí en la tierra y lo vivió todo. E incluso desde esta época, antes de que Él encarnara, Él podía entender al ser humano. Y no hacía oídos sordos ante el llanto de un muchacho. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no esconde su mirada ante nuestro dolor. Un Dios que acude ante nuestro llanto y nuestro clamor. Un Dios que no ignora y no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Crees que cuando lloras en silencio en tu habitación donde nadie te ve, estás solo? No, el Señor está escuchando tu llanto y la sinceridad de tu corazón. ¿Crees que a nadie le importan tus lágrimas? El Señor las ha contado todas y cada una. ¿Crees que simplemente Él se ríe sabiendo que después te va a bendecir, pero no le importa lo que estás viviendo hoy? No, mi hermano. Aún Cristo, sabiendo que había llegado a ese lugar para levantar de los muertos a Lázaro, sabiendo que ese milagro se iba a dar, al ver a María llorar, él mismo llora. Porque es empático. Porque siente lo que nosotros sentimos. No es un Dios alejado encima de una nube y separado de su creación. No, 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 no. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios cercano, que te conoce, que sabe lo que vives, lo que pasas, lo que sientes. Y que te habla. Que está dispuesto a hablarte. Finalmente, a veces lo que Dios hace parece no tener sentido. A veces lo que Dios hace parece no tener razón de ser. ¿Por qué permite esto? No lo entendía ella, no lo entendía Ismael. Solo lo entendieron Abraham y Sara, porque sabían la promesa que habían recibido antes de que naciera Ismael. Antes. Como la irresponsabilidad y no seguir la voluntad del Señor está causando dolor a terceros que no lo merecían. Ismael no lo merecía, ni siquiera Agar. Y les causa dolor, aflicción. Cuando pecas, le causas dolor a otros. No es solamente el dolor que te vas a causar tú mismo por tu pecado, sino que cuando pecas también causas dolor a otros que nada tienen que ver, a terceros. Es inevitable. La vida está llena de sufrimientos, de dolores. Pero podrás evitar muchos dolores si sigues la voluntad del Señor. Podrás evitar mucho sufrimiento si te alejas del pecado. Pero si no te alejas del pecado, el sufrimiento es inevitable, hermano. Inevitable. Y lo peor de todo es que lo mereces. Abraham seguramente sufrió con la partida de Ismael. Y merecía sufrir. Porque no hizo la voluntad de Dios. Pero Ismael no lo merecía. Y aún así Dios tuvo un propósito con el sufrimiento de Ismael y de su mamá. Dios hará de este muchacho una nación grande. Porque Dios había prometido que Abraham sería el padre de una nación grande. Y eso incluye a todos sus hijos, incluido Ismael. Aunque no era el hijo de la promesa, de él también va a ser una nación grande. Y eso es interesante verlo. Ahora, miremos cómo concluye el texto. Miremos cómo concluye Génesis en el capítulo 21. Verso 19. Entonces Dios le abrió los ojos a la mamá, obviamente, y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho.
El texto da a entender que había una fuente de agua. Simplemente dice que abrió sus ojos. No dice que creó la fuente, sino que le permitió verla. Lo que da a entender el texto es que la fuente ya estaba ahí, pero ella no la veía. En su dolor, en su aflicción, en su preocupación, en su angustia, no veía la solución que estaba al frente. Si no es hasta que Dios obra y le permite ver la solución, no se da cuenta que tenía una respuesta enfrente. Así nos pasa muchas veces. Nuestra visión es obnubilada por la tristeza, por la angustia, por los problemas. Tenemos la solución enfrente, pero no la vemos. No la vemos porque le ponemos más atención a nuestro dolor que a buscar soluciones. Le ponemos más atención a nuestros temores que a buscar lo que Dios ha puesto en el camino para solucionar los problemas. Eso es lo que indica el texto aquí. Esta mujer tenía la solución ahí, pero sus ojos estaban cegados porque decía simplemente ya estamos muertos y tiene Dios que abrir sus ojos y decirle, vea, pero si ahí hay una fuente de agua, todavía pueden vivir. Yo voy a hacer de este muchacho una nación grande y lo voy a cumplir pese a ustedes mismos. Aunque anden ciegos, aunque le pongan más atención a su propio dolor, yo les estoy dando la respuesta. No dejes que tu visión sea obnubilada por tu dolor, por tu angustia, por tu tristeza, por los problemas de la vida, por las tribulaciones que tienes que vivir. No cierres tus ojos ante la realidad del Señor en tu vida. Él está dando caminos, Él hace sendas donde parece que no hay. Él abre camino donde parece que nadie más ha caminado. Él abre vereda, Él abre camino. Pero a veces nosotros somos los que no lo vemos, no queremos verlo. A veces incluso nosotros nos convertimos en víctimas, nosotros mismos. Parece que nos gustara ser la víctima. Cuando el Señor está dando un camino, una solución y una respuesta. Dios provee, aunque nosotros no vemos lo que Él provee. Verso 20. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Dios no estaba en contra del muchacho. La Biblia dice que Dios estaba con el muchacho. ¿Se dan cuenta que no es una cuestión cruel? No es un Dios cruel que ordena que saquen a una mamá y a su hijo para que sufran simplemente. Él sabía que tenían que sacarlos para que la promesa se cumpliera en Isaac, pero no los dejó solos. Estuvo con el muchacho. Le enseñó a vivir en el desierto. Eso es lo que dice el texto. Habitó en el desierto. Habitó en el desierto. Y fue tirador de arco. Aprendió a cazar. ¿De qué otra manera podía vivir en el desierto? No podía sembrar, no podía cultivar. ¿Qué tenía que hacer? Cazar. Los pocos animales que hay en el desierto. Y su pueblo fue un pueblo de desierto. Es un pueblo de desierto hasta hoy. Un pueblo de cazadores, de guerreros. Este muchacho, en medio de la tribulación, de la angustia, del momento más difícil de su vida, Dios lo formó como un luchador, como un guerrero. Y Dios estuvo con él. Tristemente su mamá le consiguió una egipcia como esposa, porque ella era egipcia. Y porque la promesa de Dios no estaba sobre él. Y aunque no estaba sobre él, él tuvo gracia común para con el muchacho. Tuvo misericordia para con él y lo protegió. Y de su descendencia surgió una nación grande. Mis hermanos queridos, las dificultades de la vida son voluntad de Dios. Nos fortalecen, nos enseñan, nos pulen. Dejemos que nuestros hijos vivan las dificultades de la vida. Vivámonos nosotros y aprendamos de ellas. Mis queridos hermanos, aprendamos de esta historia. Cada detalle que nos edifica, nos exhorta y nos enseña. Amado Señor, te doy gracias por este mensaje que me has permitido compartir con mis amados hermanos. Permítenos, Señor, aplicar cada cosa que hemos estudiado hoy a nuestra cotidianidad. Ayúdanos a entender lo que esto significa para nuestra vida. Ayúdanos a entender, Señor, cómo tus promesas se cumplen a su tiempo. Ayúdanos a tener paciencia y no pecar y equivocarnos, queriendo afanarnos de las cosas que tú tienes para nosotros. Porque eso después traerá problemas, no solo para nosotros, sino a otros que tal vez no lo merecen. Ayúdanos a entender que su obra se hace sí o sí.
más allá de nosotros mismos. Ayúdanos a comprender que debemos dejar a nuestros hijos en tus manos y a confiar en que tú los protegerás, los guardarás y les enseñarás. Ayúdanos a entender que no podemos estar siempre cuidándolos, poniéndolos en una burbuja para que nada les haga daño. No podemos hacer eso. Debemos enseñarles, guiarles, pero finalmente están en tus manos. Nosotros no podemos hacer nada más allá. Tú los mantendrás con vida. Cada uno vivirá su propio proceso. Seguramente aprendan así, como Ismael, a vivir en el desierto, a vivir en medio de la sequedad, y así sobrevivirán. No nos permitas ignorar las bendiciones que tú tienes ahí al lado nuestro para sacarnos de problemas, simplemente porque nos obnubilamos por nuestra propia tristeza y nuestro llanto. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Ayúdanos a apartarnos del pecado. Ayúdanos a entender, Señor, la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu. La diferencia entre la ley y la gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Les pido el favor que compartan esta prédica por todas sus redes sociales, por favor, que llegue a más y más y más personas la palabra del Señor. Recuerden que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Y recuerden compartir también el noticiero. Los que quieran apoyarnos pueden entrar a la página Patreons y ahí pueden patrocinar este ministerio y ayudarnos si quieren. Si no, seguimos predicando igual y para todo el mundo. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros en Biblia Libre Prédicas.